Estimados estudiantes, reciban un saludo cordial de parte del profesor Manuel Asensio Alba, docente del área de Ciencias Sociales para el cuarto B, C, D, E y F del presente año 2020. Ya hemos trabajado el año anterior, a excepción del cuarto B, pero nos hemos conocido de vista. Entonces, esperemos que ese trabajo sea de lo más sencillo, sobreponiéndonos a las dificultades que ha generado esta pandemia del coronavirus. En primer lugar, reiterarles que el área de ciencias sociales tiene 3 componentes: historia, geografía, economía, y que en cada trimestre tradicionalmente se desarrollaban clases de las 3 subáreas. Este año las cosas son diferentes. Quizá haya que reducir algunos temas, pero igual debemos trabajar en función a los trimestres y en función a los 3 componentes del área. Esta tercera sesión tiene como título Espacios rurales e indicadores demográficos, y se refiere, en el caso de espacios rurales, a la zona del campo, a lo que generalmente llamamos población campesina, la que está ubicada en las provincias, ya sea de la costa, la sierra o la selva, y que en los últimos 80 años ha migrado a las grandes ciudades de la costa, sobre todo a Lima, generando una serie de problemas que no han sabido ser resueltas adecuadamente. Y cuando decimos indicadores demográficos, se refiere a los datos sobre la población. La demografía es una ciencia que estudia precisamente la población y la estudia a partir de los datos que le proporcionan los censos nacionales. En nuestro país, el último censo fue, no se olviden, el año 2017. Hoy vamos a emplear datos de ese censo, porque en el texto, que también lo vamos a utilizar, los datos que figuran allí se refieren al último censo, que fue el año 2007. El libro es un poco antiguo, y hoy día vamos a complementar esa información con los nuevos datos. Espacios rurales e indicadores demográficos. Tiene que ver mucho con lo que está actualmente ocurriendo en nuestro país y que hemos tenido la oportunidad seguramente de apreciarlo en los últimos días en los noticieros. Vamos a empezar por allí. Lo primero que van a hacer es apreciar el videoclip en el enlace que se ha juntado entre los materiales para la presente sesión. El videoclip es el reportaje de un noticiero sobre las personas que están tratando de regresar a sus provincias en medio de esta pandemia, porque aducen que no tienen cómo sostenerse más acá en Lima y que por lo menos allá en sus provincias, en sus distritos, en sus caseríos, tienen una casa o tienen una chacra de la cual subsistir. Vas a observar el videoclip y luego vas a meditar. Por el momento es meditar. Ya al final en la ficha vamos a desarrollar las preguntas. Pero ahora es meditar empáticamente. Cuando decimos meditar empáticamente, nos referimos a que tú te pongas en el lugar de las otras personas, que por un momento piense como ellos, analices las cosas desde su punto de vista, desde su situación. Y para eso te planteamos 3 preguntas. La primera, ¿por qué esta persona desea regresar a sus lugares de origen, en sus regiones o provincias? 2, si son justos sus reclamos, ¿qué solución deberían darles? Y en tercer lugar, si sabías tú que el 80% de la población limeña es de origen provinciano, ya sea que hayan venido de provincia de la costa, la sierra, la selva, entre ellos quizá tus propios padres o abuelos, y que eso en el caso de Ventanilla con más razón se aplica, porque el 80% de la población del Callao, Ventanilla, no son de acá, han venido de otros lugares, son poblaciones migrantes. Ahora, para empezar veamos conceptos generales. Poblamiento. El poblamiento es la forma como las personas ocupan un lugar determinado para vivir. Y en el mundo, en nuestro país, en todo tiempo, han habido 2 formas. Una es el poblamiento urbano. La gente suele vivir agrupada en grandes ciudades, con todos los servicios, con calles, etc. Y la siguiente es la población rural, que generalmente ocupa grandes espacios en las zonas llamadas el campo, vive en forma dispersa y aisladas unas de otras.
Ahora bien, si nos referimos a la población rural, las imágenes que vemos en esta diapositiva nos ayudan a tener una idea más clara. En algunos casos existen sí pueblos, pequeñas ciudades donde la gente vive concentrada, pero la mayor parte de las personas en el campo viven de manera dispersa, aislada, lejos unas de otras. Por eso se le llama población campesina. Aun cuando existan pueblos, estos no suelen ser muy grandes o no concentran mucha población como por ejemplo podemos ver en las ciudades de la costa. Lo que predomina en la zona rural, en el campo, son, como dice el concepto aquí, poblaciones con viviendas aisladas, repartidas en el campo o concentradas en pequeños pueblos, aldeas y también llamados caseríos en otros casos. De acuerdo a esta característica, en el campo vamos a encontrar que la población se agrupa de tres formas o de tres tipos. En primer lugar, tenemos el poblamiento disperso, luego el poblamiento concentrado y finalmente el poblamiento intercalar o poblamiento mixto. Ahora veamos cada una de ellas. Lo que generalmente predomina en el campo es la población dispersa. Como la imagen nos muestra, la población habita en pequeñas casas, granjas, ranchos, en caseríos, aldeas que están esparcidas o repartidas a lo largo y ancho del campo. Luego tenemos la población concentrada, que en el campo son generalmente las ciudades que son capital de algún distrito, provincia o departamento, pero que comparativamente con las ciudades de la costa o la gran capital que es Lima, son relativamente pequeñas. Eso sí, tienen servicios básicos como luz, agua, desagüe, tienen un ordenamiento del transporte, las calles, las avenidas, ¿no? Barrios, etcétera. Se desarrollan aquí básicamente actividades comerciales, turísticas, actividades financieras, entre otras. Finalmente tenemos la población intercalar, también llamada mixta, como figura en tu texto. Es una población en el campo que combina las dos anteriores formas, pequeños núcleos de población concentrada y una gran cantidad de población dispersa a su alrededor. Generalmente este es el tipo de población que predomina en las zonas rurales o en el campo en nuestro país. Ahora bien, la pregunta sería, ¿y esa población rural cómo subsiste? ¿De qué vive? Entonces, encontramos que la mayoría de esta población tiene una economía de autosubsistencia, es decir, genera sus propios recursos para su subsistencia diaria y lo hace a partir de actividades económicas que corresponden al sector primario. Para eso hay que acordarnos que el año pasado explicamos cuáles son los sectores de la economía. En el caso del sector primario se refería a aquellas actividades que dependen mucho de la naturaleza y sus recursos. Son actividades netamente extractivas, como en el caso de la agricultura. Por eso mucha gente que hoy día pretende regresar, lo hace pensando que allá pues tienen sus chacras o sus tierras de cultivo que están descuidadas y que podría volver a sembrar para subsistir con más seguridad de lo que está haciendo acá en la ciudad. O de repente tienen su ganado que dejaron encargados o podrían adquirir otros y a partir de eso desarrollar actividades que le permitan pues también sostenerse económicamente, sobre todo alimentarse. La explotación forestal. Mucho de la economía del campo depende pues de los árboles, de las plantas, ya sea en forma de plantas medicinales, en forma de leña y otras formas en que se utilizan los recursos forestales. Estas son las actividades económicas y para complementar solamente, recordate que el sector secundario estaba dado por las actividades industriales y el sector terciario por las actividades de servicios y comercio. Mucho de lo que vivimos en la ciudad generalmente tenemos una visión un poco idílica de lo que es el campo, ¿no? Nos imaginamos familias felices, rodeadas de naturaleza, teniendo sus huertas, sus animales, ¿no? Sus chacras y viviendo lo que les da la tierra.
Pero lo que no sabemos es que detrás de esta economía de autosubsistencia se esconde bastante la pobreza. La pobreza y sobre todo pobreza extrema. No es lo mismo pobreza, ser pobre, que ser pobre extremo. Se refiere a muchas familias en algunos departamentos que no pueden ni siquiera reunir 100 soles al año. Es decir, lo mínimo necesario no son capaces de atender en cuanto a sus necesidades. Y los pocos ingresos económicos en moneda, en dinero, son destinados pues para lo esencialmente indispensable. Estas poblaciones, como hemos visto, al vivir dispersas, vivir desperdigadas en el campo, muchas veces no reciben la atención de sus municipios, de sus gobiernos regionales, ni mucho menos del Estado. Carecen de todo tipo de servicios o aquellos servicios más urgentes están muy lejos de ellos y no pueden acceder por la situación misma de pobreza. Es decir, la pobreza extrema no solamente es dada por lo poco que ganan o lo poco que producen, que apenas se les alcanza para subsistir, sino por la falta de acceso a los servicios básicos. No tienen luz, no tienen agua, no tienen desagüe, menos tienen oportunidades para la educación, la salud, trabajos, etcétera, etcétera. Y eso también nos lleva a otro problema. Al tener todas estas, digamos, condiciones, estamos hablando de la exclusión social. Esas personas estarían excluidas de, digamos, hacer uso para su bienestar de todas las oportunidades que normalmente acá en la ciudad nosotros tenemos. Mal que bien, pero tenemos. Por esa razón es que desde los años 40 del siglo XX, muchas de estas familias dejaron sus lugares de origen y empezaron una ola de migraciones hacia las ciudades de la costa, sobre todo a la ciudad de Lima. ¿En busca de qué? Obviamente de oportunidades, las que no tenían en sus lugares de origen. Y esa migración no ha cesado. Se ha ido dando de manera constante a través de oleadas y hoy día continúa. Pero ante este escenario de la pandemia, del coronavirus, vemos pues como hoy día mucha de esa gente que ha llegado quizá últimamente y no ha logrado consolidarse acá en la ciudad o en las ciudades de la costa, ahora pues no tiene otra opción más que retornar a sus lugares de origen. Veamos algo sobre las migraciones. Te vamos a invitar a que tú aprecies también los dos enlaces de los dos videos respecto a este tema para que tengas una apreciación mucho mejor. Con lo que hemos explicado, creo que queda claro que la principal de las causas de la migración de la zona rural a las zonas urbanas, sobre todo a la ciudad de Lima, es el atraso rural. El atraso rural no es otra cosa que lo que hemos dicho, la pobreza extrema en la que viven estas personas, estas familias. Y ese es el primer motor de las migraciones, porque los sucesivos gobiernos, desde el inicio de nuestra república hasta el día de hoy, no se han preocupado de llevar el desarrollo, que sí lo hay en las ciudades de la costa, como en Lima y otras, a las zonas del campo, ya sea en la misma costa, en la sierra o en la selva. Eso ha generado desigualdades sociales. Es decir, que estas personas no tengan pues el acceso a las oportunidades de desarrollo que sí las tenemos en las ciudades, que viene a ser pues el desarrollo capitalista. No tienen acceso a los servicios, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a los medios de comunicación, no tienen acceso a la educación, al transporte, etcétera, etcétera. Es decir, su calidad de vida comparativamente con la de las personas que viven en la ciudad es bastante precaria. Y eso los ha motivado, los ha movido a emprender el viaje migratorio hacia las ciudades en busca de oportunidades. ¿Y qué es lo que ha pasado cuando estos millones de migrantes han llegado a las ciudades como Lima desde los años 40 del siglo pasado? Ellos vienen en busca de oportunidades, pues resulta que los sucesivos gobiernos, la misma sociedad, no ha estado preparada para responder a las expectativas de estos migrantes. Por eso se ha dado en el caso de ciudades como Lima un crecimiento urbano totalmente desarticulado, sin planificación. Las casas han ido formándose mediante las invasiones, luego se han constituido en barrios, urbanizaciones, asentamientos, etcétera, pero no ha habido un crecimiento planificado. El empleo seguro tampoco
alcanza para todas las personas que han venido, de manera que mucha de esta población se ha dedicado pues al sector informal, en el comercio, en el transporte, en el rubro de comidas, en donde sea posible. Y esa población es precisamente la que hoy día dice que trabaja día a día y si no lo hace no tiene de qué vivir. Y en este escenario de la cuarentena es la población que más sufre, sobre todo aquellos que recientemente habían llegado a Lima y todavía no se han consolidado económicamente, ¿no? Es decir, ahora pues se da el camino contrario. Mucha de esta población que no puede sostenerse por más tiempo desea regresar urgentemente a sus lugares de origen. A continuación, en los siguientes cuadros vamos a apreciar algo que vimos también el año pasado ya, cómo el desarrollo se encuentra básicamente en las ciudades de la costa y sobre todo Lima. Las oportunidades están allí y no en el campo, y es la razón por la cual muchos migrantes decidieron pues en un momento ir a la capital en busca de esas oportunidades. Vemos ahí, por ejemplo, que en cuanto a las empresas peruanas, en Lima y Callao concentra más de la mitad de las empresas, es decir, oportunidades laborales. En el norte, estamos hablando del norte del Perú, el 19%, y en el sur el 18%, pero la costa. En la zona central y en el oriente, solo el 7 y el 4% respectivamente. Continuando, los siguientes datos ratifican lo que venimos diciendo, cómo todo se concentra prácticamente en la capital. El desarrollo, las oportunidades están aquí. Si hablamos de la población, hoy casi la tercera parte del Perú vive en Lima. Aquí están la mayoría de universidades, los trabajadores estatales. Si hablamos de la riqueza del país, el 55% del PBI, Producto Bruto Interno, se genera acá en Lima, entre otras características. Es decir, hay un gran abismo con respecto a las zonas rurales y eso motiva que mucha gente siga pues migrando en busca de esas oportunidades. Habíamos señalado que la demografía es una ciencia social que estudia el comportamiento de la población y lo hace en base a los datos que le proporcionan los censos nacionales. Y de acuerdo a eso, la demografía establece los llamados indicadores demográficos, que vienen a ser la forma como se comporta la población a lo largo del tiempo y dentro de un determinado territorio. Porque la población jamás está estática, siempre es dinámica, es decir, cambia con el tiempo, varía, no solamente en cuanto al tamaño de la población, sino también en cuanto a su característica, por ejemplo, dónde vive. Y hoy sabemos pues que la mayoría vive en la costa. Algunos de esos indicadores vienen a ser pues el tamaño de la población, la cantidad, ¿no? La cantidad de población de acuerdo a las regiones, etcétera, ¿no? La composición, es decir, cuántos habitantes hay por edad, por sexo, por nivel de educación, por actividad económica, por estado civil, casados, solteros, divorciados, viudos, etcétera. Y también variables demográficas, las tasas de natalidad, o sea, cuántos nacen cada año, cuántos mueren cada año, cómo va creciendo la población y las migraciones, que es lo que nos interesa para el caso de hoy. Y precisamente es lo que estamos comentando, que a partir de los años 40 del siglo pasado la población empezó a moverse, a desplazarse, de ser una población mayoritariamente campesina, rural, el Perú ha pasado hoy a ser una población netamente urbana y costeña. Veamos eso en el siguiente cuadro. El siguiente gráfico, por ejemplo, nos muestra los resultados del censo del año 2017. Te recuerdo que hemos dicho que el libro de texto, usa datos del censo del año 2007, o sea, de 10 años antes. El libro es anterior al censo del 2017. Por eso es importante usar los datos tanto del libro como estos últimos que vienen del censo 2017. ¿Y qué cosa vemos? Vemos que la población por regiones naturales, o sea, costa, sierra y selva, nos arrojan estos datos. En la selva hoy en día vive el 13.9% de la población. Sin embargo, la zona de la selva es la más grande del país, sobre todo la región Loreto. En la costa vive el 58%, es decir, casi un 60% se ha trasladado pues a vivir en la costa. Y en la sierra, 28,1%.
Todo lo cual, si observas tu libro de texto, vas a encontrar que en los años 40 del siglo pasado era totalmente a la inversa. La mayor parte de la población vivía en la zona rural, o sea, el campo, y el Perú era un país netamente rural, pero ahora es un país netamente urbano y la población mayoritariamente vive en la costa y sobre todo en la ciudad de Lima, como hemos visto en cuadros anteriores. Este último gráfico reitera todo lo que hemos dicho. Si vemos la población a nivel de regiones en millones de habitantes, vamos a observar que la mayor parte de la población habita en las regiones ubicadas en la zona de la costa, con algunas excepciones, como Cajamarca, Junín y Cusco. Y un dato adicional, a nivel de América Latina, el Perú ocupa el quinto lugar en población. Y eso no es solamente un motivo de orgullo, sino también de preocupación, pues a más población, más necesidades. Y si estas no son satisfechas, ya sabemos que motivan las migraciones. Bien, jóvenes, creo que ahora estamos en condiciones de que ustedes puedan desarrollar esta ficha de análisis donde van a consolidar los aprendizajes de esta sesión. Recuerda siempre prestar mucha atención a las indicaciones en cada pregunta. Quizá ahora están bastante más extensas por las circunstancias, no se te puede explicar directamente, entonces se ha colocado ahí bastante en detalle las indicaciones para cada una de las actividades. También hay algunos datos adicionales para que lo vuelvas a tener en cuenta. Recuerda, debes siempre plasmar tu propia apreciación, tus propias ideas. Ten en cuenta lo que decíamos, que ciencias sociales es un área en la cual no hay un solo punto de vista, no hay una sola opinión. Mi opinión tampoco es la única que vale. Cada uno tiene su apreciación, cada uno tiene su punto de vista, de eso se trata. Y cada una de las preguntas siempre responden a los niveles de comprensión de lectura. La primera, por ejemplo, es literal. Las respuestas son sencillas, claras. La segunda corresponde a un nivel deductivo y la tercera a un nivel crítico valorativo, donde tú vas a plasmar tus propias apreciaciones. Bien claro dice ahí en la introducción de la tercera pregunta que ahí no hay materiales. El video, el texto que se te adjunta, los videoclips, los puedes usar para la pregunta 1 o 2, pero en el tercer rubro es netamente tu apreciación. Y de eso se trata, que cada uno aprenda a formarse una opinión, un juicio crítico respecto a los diferentes temas de las ciencias sociales. Les deseo felicidades, les deseo que estén bien y nos encontraremos en la siguiente sesión. Gracias a todos. Buen